Este es el enunciado del ejercicio que vamos a hacer ahora, que es de lanzamiento oblicuo. Tenemos un jugador de fútbol que da una patadita al balón desde el suelo y adquiere entonces una velocidad de 54 kilómetros por hora y se eleva con un ángulo de 30 grados. Me pregunta la ecuación de la trayectoria, la altura máxima que alcanza el balón, alcance máximo, es decir, cuando ya toca el suelo, en qué punto, a qué distancia del punto de lanzamiento, y el ángulo con el que se conseguiría el mismo alcance. Aquí tenemos un dibujito de la situación. Tenemos el jugador con la pelota en el campo de fútbol. Lo primero que tenemos que hacer, esto es un lanzamiento oblicuo desde el suelo, porque lo va a lanzar formando un cierto ángulo con la horizontal. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar los ejes. Y lo más cómodo es poner el origen de coordenadas justo en el objeto en el momento de ser lanzado. Voy a hacer un dibujito. Ya tenéis aquí el sistema de ejes, el eje X y el eje Y. En el momento en el que ya le ha dado el golpe a la pelota, entonces saldría despedida. Su velocidad inicial me dicen que forma 30 grados con la horizontal, es decir, 30 grados con este eje. Pues si esto es 45, vamos a poner pues un poquitito menos, pues así. Esa va a ser la velocidad inicial. Una vez que tenemos la velocidad inicial, cuando forma un cierto ángulo con los ejes X e Y, tenemos, para poder trabajar en X y en Y por separado, tenemos que descomponer este vector, expresarlo como suma de dos vectores. Cualquier otro se puede expresar como suma de dos vectores perpendiculares. Pues yo esas dos direcciones perpendiculares las voy a tomar en X y en Y. Es decir, que el vector que he pintado es igual a la suma de este vector, no sé si en azul se ve bien, mejor lo pinto en rojo, creo, rojo. Pues este vector más este vector. Trabajar con el vector este amarillo es igual que trabajar con este y este simultáneamente, porque este vector es suma de estos dos. Bueno, para que se vea todo mejor, voy a quitar el fondo y vamos a trabajar ya sin este precioso campo de fútbol. Solamente quiero bueno, que veáis, a ver, ¿con qué lo hago? Con amarillo. Bueno, vamos a llegar a deducir la ecuación de la trayectoria y veréis que es la de una parábola con las ramas hacia abajo. La trayectoria va a ser eh, el vector velocidad va a ser en todo momento perpendicular a la trayectoria. La trayectoria la puedo pintar más o menos, pues así. Ay, me ha salido un poquito chunguillo. Bueno, el vector velocidad, vamos a pintarlo primero la trayectoria, una parábola, y ahora el vector velocidad, bueno, mejor lo pinto en negro, pues sería tangente a la trayectoria. Esto sería v sub 0 y las dos componentes cuya suma me da v0 son v0x y v0y, que es esta de aquí, ¿vale? v0y. Y este angulito, según nos dicen, es 30 grados. Así que repito, esto es un lanzamiento oblicuo, porque el objeto es lanzado formando un cierto ángulo con la horizontal. Lo primero que hacemos es dibujar los ejes X e Y que se cortan, es decir, el origen de coordenada va a estar en el objeto que es lanzado oblicuamente. Y una vez que dibujamos los ejes, dibujamos el vector velocidad inicial. Siguiente paso, descomponemos ese vector en sus dos componentes perpendiculares. Y ya empezamos a trabajar movimiento en X y luego movimiento en Y. Como digo, para que sea más fácil voy a quitar el fondo y ya seguimos.
Ya tenemos, ya sin el fondo, la trayectoria. Bueno, vamos a demostrar que es una parábola con la rama hacia abajo, pero bueno, todo el mundo sabe que es así que ya directamente la he pintado. Una vez que tenemos ya los ejes, el vector velocidad inicial descompuesto, ahora ponemos movimiento en X, movimiento en Y y los estudiamos por separado. Bueno, no había puesto los datos. Los datos se pondrían en realidad, para que quede ordenado la resolución del ejercicio, se pondrían, pues, irían aquí, estaría el enunciado, después los datos justo debajo, aquí a la derecha iría la gráfica y ya después empezaríamos la resolución. Bueno, empezamos una vez que tenemos los datos. Antes de nada hay que trabajar en el sistema internacional. Para no extenderme mucho, no os cuento cómo se hace el cambio de unidades, pero dejo aquí los pasos. Ya escribiríamos aquí pues 15 metros por segundo y ya sí que empezamos con el ejercicio en sí. Movimiento en el eje X de la partícula. Si una vez que nosotros, bueno, el futbolista le da el golpe al balón, ya no hay ninguna fuerza en el eje en dirección X actuando sobre el cuerpo, esto ocurre siempre en los lanzamientos horizontales y en los oblicuos, si no hay ninguna fuerza, entonces va a mantener su velocidad constante, porque si no hay fuerza no hay aceleración. Así que en el eje X es un mru lo que tenemos, la velocidad en dirección X tiene un valor constante e igual al valor que tenía inicialmente, que es, pues, si recordamos un poquito de trigonometría, vemos este triángulo rectángulo, este angulito alfa, v0x, el módulo de este vector sería el módulo de la hipotenusa por el coseno del ángulo, es decir, v0 por coseno de alfa. V0 es 15, aquí ya no le ponemos las unidades, 15 por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 partido por 2. En principio lo dejamos así. Ese sería V. Ahora, X, pues en todo movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que hay aquí en dirección X, la coordenada X de la partícula cambiaría con el tiempo según la siguiente ecuación. X sub 0, que es la coordenada inicial, más la velocidad constante que tiene en esa dirección por t. Tal y como hemos considerado el origen de coordenada, así están los ejes, por lo tanto, la partícula inicialmente tiene, la partícula, bueno, en este caso es un balón, tiene de coordenadas iniciales en x y en y 0, porque parte del origen. Así que x sub 0 vale 0. Y esto sería Vx por t. Vx tiene un valor constante que acabamos de hallarlo, que sería 15 medios por raíz de 3 por t. Despejo un poquito esto. Ahora seguimos con el eje Y. En dirección del eje Y, en cuanto el balón se suelta, queda sometido, suponiendo que aquí no hay aire, únicamente a una fuerza, que es la fuerza gravitatoria terrestre, que actuando sobre el balón es pues el peso del balón. Así que cuando va, pues por ejemplo está aquí, en este puntito, tenemos la fuerza gravitatoria actuando sobre él, que durante todo el tiempo tiene el mismo módulo. Cuando está aquí, siempre el mismo módulo. Como hay una fuerza actuando sobre la partícula, en el eje Y hay una aceleración que es constante. En el eje Y existe una aceleración de valor constante que vale, pues g, la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Puesto que la aceleración con la que se mueve en dirección del eje Y tiene un valor constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que las ecuaciones de movimiento son las de cualquier MRUA. Vamos a ver cómo depende V con T y cómo cambia I con T. Por ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en esa dirección, la velocidad en todo momento es igual a la velocidad que tenía inicialmente en esa dirección, pues V0 en dirección I, menos, porque inicia el recorrido
hacia arriba, y entonces es como un lanzamiento vertical, menos la aceleración, que como es lanzamiento vertical, la aceleración en concreto es la de la gravedad, o sea, t. V0i, ¿cuánto vale? Nos fijamos en este triángulo, bueno, esto es V0i, su módulo es por lo que mida esto, que es lo mismo que lo que mide esto. Si tengo aquí un triángulo rectángulo, V0i tiene de módulo este cateto del triángulo rectángulo. Como es el cateto opuesto al ángulo alfa, es la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Pues V0 por el seno del ángulo alfa menos GT. Y ahora ya le doy los valores que conocemos. V0 es 15 por el seno de, ¿era cuánto? 30. Menos 9,8 por T. Y ahora sustituyendo, el seno de 30 es un medio, o sea, 0,5, pues quedaría 15 medios menos 9,8 por T. Ahora nos vamos a I. ¿Cómo depende I del tiempo? En un lanzamiento vertical, pues sería la coordenada inicial. Seguimos. El vector velocidad inicialmente apunta para arriba, que es el sentido positivo del eje de las i's, que sería más v0i por el tiempo. Y ahora tenemos menos un medio de g por t cuadrado. Este menos viene de que la aceleración está en el eje y, pero la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza que la provoca, que es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria terrestre tira de los cuerpos hacia abajo. Es una fuerza de dirección vertical, sentido hacia abajo. Y G, pues también. Y ahora aquí, pues sustituyo ya cada variable por su valor, todo lo que conozcamos. Y igual, eso 0 vale 0. V0i es 0i es V0 por seno de 30 grados por T, menos un medio, 9,8 por T. Bueno, la V0 valía 15, así que puedo sustituir esto por 15. Y ahora hago un poquito de operaciones. El seno de 30 es un medio, así que quedaría 15 medios por T menos 4,9, esto es un T cuadrado. T cuadrado. Ahí tenemos la ecuación de movimiento en dirección Y. A partir de las ecuaciones de movimiento, que indican cómo varía la coordenada X en función del tiempo y cómo varía Y en función del tiempo, hallamos la ecuación de la trayectoria, que era lo primero que me pedían. La ecuación de la trayectoria consiste en determinar esta función, cómo se relaciona Y con X. Y me tiene que dar, lo sabemos, pues una expresión que es la función que representada me da una parábola, ¿no? Porque esto es una parábola con la rama hacia abajo. Así que vamos a quitar para relacionar y con x, tengo que quitar el tiempo. Así que me voy a la x en función del tiempo, despejo la t y con ese valor de t sustituyo aquí. Escribimos la ecuación de movimiento en x y despejamos la t. Pues quedaría entonces x partido 7,5 raíz de 3. Y ahora con este valor me voy a esta ecuación. Siempre se hace de igual modo la ecuación de la trayectoria. Ahora tengo y igual a 7,5 por lo que acabo de ver que vale t, que es x partido por 7,5 raíz de 3 menos 4,9 por lo que vale t al cuadrado. Esto al cuadrado. Si despejo un poquito para que no nos agobiemos con tanta cuenta, bien, ahora vería este 7,5 entre 7,5, 1. Así que eso lo puedo eliminar.
Y elevar esto al cuadrado es elevar el numerador al cuadrado y luego el denominador al cuadrado. Así que quito esto y tendríamos x al cuadrado, 7,5 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado es, pues 3. Así que por 3. Si hacemos un poquito de operaciones, todo esto, pues quedaría, esto es 0,03 x cuadrado. Y despejando de nuevo, y esa sería finalmente la ecuación de la trayectoria. Vemos que depende de x con una función cuadrática, tiene un coeficiente negativo, quiere decir que es una parábola con las ramas hacia abajo. Vamos ahora al siguiente apartado. Me preguntan el valor máximo de la y que alcanza en su trayectoria, es decir, este puntito, la altura máxima que alcanza. Pues tenemos varias opciones. Una de ellas es tener en cuenta el valor que tiene la componente y de la velocidad en la altura máxima. Cuando la partícula se va moviendo, la componente x de la velocidad siempre es la misma. Por ejemplo, cuando se encuentra en este puntito, la velocidad sigue teniendo el mismo módulo que antes. Vamos a ponerla pues así, que era como era inicialmente. Sin embargo, la componente en y va disminuyendo a medida que sube, como en cualquier lanzamiento vertical. Voy a pintar, a ver, por ejemplo, en este puntito hemos dicho que x, la componente en x vale igual, pero la componente en y, si aquí lo he puesto así de grande, para representar que la velocidad ahora es más chiquitita que antes, pues vamos a ponerla pues como así. Bueno, el caso es que la resultante de esos dos vectores me va a dar un vector que es la velocidad total en ese punto y que como siempre es tangente a la trayectoria. Cuando se encuentra en este puntito, esto es Vx, la Vi es más chiquitita que antes. Bueno, voy a pintar, bueno, el vector velocidad como es tangente a la trayectoria, sé que tiene que ir así. Y ahora pinto el vector Vi. Bueno, esto me ha salido un poquito regular. Esto lo he pintado aquí, ¿verdad? Sí. Un poquito más grandecito de lo que debería de pintarlo. Es un poquito más chiquitito. Vale, y ahora borro esto un poquitito. Esto. Bueno, entonces, fijaos, esto es la velocidad inicial que tiene dos componentes de cierto valor. A medida que se va moviendo la partícula, el balón, describiendo esta trayectoria parabólica, su vector velocidad total siempre es tangente a la trayectoria y va cambiando de módulo. Pero las dos componentes tienen la componente en X, siempre, fijaos, la flechita la pinto siempre lo mismo de larga, porque tiene un módulo constante en X. El módulo de VI va disminuyendo porque es un lanzamiento vertical, el que hay superpuesto a un movimiento horizontal MRU. Aquí tenía una cierta longitud, aquí más chiquitito, ¿veis? La VI va disminuyendo. Bueno, pues ahora voy a dibujar solamente como va disminuyendo, justo cuando llega al punto más alto, ¿cuánto vale la componente I? Pues 0, exactamente 0. Y tiene solamente componente horizontal. Y aquí tenéis lo que he dicho antes. En el punto más alto de la trayectoria, en el vértice de la parábola, la componente I de la velocidad es 0, porque ha ido disminuyendo. Por lo tanto, yo puedo utilizar este hecho para hallar la I máxima. Me voy a la V y no tenemos una ecuación que relacione, eso sería lo genial, ¿no? Que relacione VI con I. Eso no lo tenemos.
pero podemos hacer una cosa y es, aquí tenemos VI en función del tiempo. Podemos ver para qué valor del tiempo la VI vale 0. Y luego, una vez que sepamos lo que ha tardado en llegar a valer la VI 0, para ese instante de tiempo vemos cuánto vale la I. O sea, hay que hacerlo en dos pasos. Si yo llamo, por llamarlo de algún modo, Tm al tiempo al cabo del cual, el tiempo que tarda en hacer esto, es decir, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, me voy a esta ecuación y hago la VI 0 para ese instante de tiempo. Y ahora simplemente despejo Tm. Despejando tenemos 0,76. Esos son segundos. Es decir, tarda 0,76 segundos, nada, en llegar aquí. Ahora vamos a ver para al cabo de ese valor de tiempo, cuánto vale la altura que ha ido creciendo, ¿no? Pues ahora me voy a esta ecuación y sustituyo t por 0,76. Voy a sustituirlo. Esto sería 0,76 menos 4,9 por 0,76 al cuadrado. Y haciendo las operaciones obtenemos 2,87 metros. Pasamos al apartado siguiente. Nos preguntan el alcance. El alcance es pues lo que vale este punto, lo que ha recorrido en X mientras estaba volando, esta distancia. Y lo podemos llamar, pues, por ejemplo, esa coordenada, pues, no sé, XA. Tenemos que ver cómo podemos expresar matemáticamente eso, a ver qué se cumple en el alcance. Pues fijaos, en este punto, ¿qué ocurre? La partícula ha ido subiendo, con lo cual su coordenada I ha ido creciendo y luego ha ido disminuyendo. Justo en este punto, como está tocando el suelo y a nivel del suelo hemos tomado el cero de las alturas, este punto, el punto de impacto, se caracteriza por altura cero. También el punto en el que fue golpeada la pelota, el balón. Pero bueno, seguramente no obtenemos una ecuación con dos soluciones, ¿vale? Bueno, pues el alcance. Nos están preguntando para qué valor de X la Y vale 0. Veis que cada punto por el que pasa el balón, cada punto de la trayectoria, tiene unas coordenadas X e Y. Pues este punto en concreto de la trayectoria se caracteriza por coordenada X, ¿vale? XA, el alcance, y la coordenada Y es 0. Pues me voy entonces a una ecuación, necesito una ecuación que relacione la X con la Y. ¿Cuál es? Pues la de la trayectoria, que es esta. En esta ecuación tengo que hacer la Y 0 y ver para qué valor de X se cumple. Haciendo la ecuación de la trayectoria Y igual a 0 y X igual a X sub A, que es el nombre que le he dado a la coordenada de este punto, llegaremos a esta ecuación. Puedo pasar este menos al otro miembro y puedo dividir entre X sub A, entre ese factor, en los dos miembros. Y ahora despejo X sub A y tenemos 0,24 metros, así que este punto tiene de coordenada en X 19,24 y altura Y. Ese es el apartado C. Vamos al último apartado. En el ejercicio en cuestión nos han dicho que bueno, el futbolista da un golpe a la pelota formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. En ese caso, y con una velocidad inicial de 15 metros segundo, consigue volar, realizar esta trayectoria parabólica y tocar el suelo al cabo de 19,24 metros. Me preguntan en este último apartado si sería posible que para otro ángulo de lanzamiento también tocar el suelo a los 19,24 metros. Bueno, pues necesitamos una ecuación en la que aparezca alfa, en la que aparezca el valor máximo de la A y, bueno, y la coordenada Y. Necesitamos relacionar todo eso. Tenemos Y en función de X, lo hemos hallado antes, que es la ecuación de la trayectoria. Y en función de X. Pero claro, no aparecía alfa porque yo directamente había sustituido.
Así que me voy a ir otra vez a la ecuación de antes, pero sin sustituir alfa por 30 grados. Aquí tendríamos la expresión general sin sustituir v0 por el valor concreto ni seno de alfa. Hacemos esto igual a 0 y entonces, bueno, pues esto se va y, ya está. Bueno, ya está. Vale, y ahora la x en función del tiempo sería x igual a x0 más v0 coseno de alfa por t. El x0 vale 0, luego queda v0 coseno alfa t. Si ahora despejo todo esto y todo esto y ordeno un poquito, ya lo he ordenado. Recordamos que para tener la ecuación de la trayectoria, que es y en función de x, tengo que despejar la t, el tiempo, de la ecuación esta, de la x. Y ahora con este valor del tiempo me voy a la ecuación de arriba y queda igual a v0 por seno de alfa por t, que es x partido por v0 coseno de alfa, menos un medio de g t cuadrado. Perdón, t cuadrado no lo he sustituido. Muy mal. T cuadrado es x cuadrado partido por v0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Bien, y ahora tenemos este v0 se va con este v0 y creo que ya está. Esta sería la expresión general de la trayectoria y en función de x, pero dejándolo también en función del ángulo. Pero claro, no es cuestión de aprenderse esta expresión de memoria, ¿no? Bien, pues si nosotros aquí queremos hallar la x máxima, recordemos que sería haciendo y igual a 0. Si hago y igual a 0, la x vale xa, que es el valor que le he dado al alcance. Y entonces tendríamos relacionado el alcance y el alcance con el ángulo. Haciendo igual a 0, ¿no? Tendríamos esa expresión. Ahora podemos llevarnos como aquí hay un menos, puedo llevar esto al otro lado y tendría una igualdad. Ahora puedo dividir ambos miembros entre xa, quedaría este xa se iría y el cuadrado pues se iría también. Entonces esto... Vale, luego recordamos que tangente de alfa es seno entre coseno y por lo tanto pues puedo multiplicar en ambos miembros por coseno de alfa y entonces ya esto se iría porque sería coseno de alfa entre coseno, ¿vale? Multiplicando en ambos miembros por coseno de alfa, aquí se iría y aquí que tenemos coseno de alfa, si yo multiplico por coseno de alfa, pues esto se iría con esto. Así que quedaría un coseno de alfa aquí. Una vez que llegamos aquí, yo puedo llevarme el coseno de alfa porque intento que quede todo lo de alfa a un lado. El coseno de alfa lo puedo llevar al primer miembro. Ya esto se quitaría. Y ahora habría que recordar que 2 por seno de alfa coseno de alfa es el seno del ángulo doble. Es decir, multiplico por 2 y divido por 2. Bueno, se me deja 2. Y ahora 2 coseno seno, el numerador es seno de 2 alfa. Esto parece como muy retorcido, lo entiendo, sí. Es fácil que lleguéis a odiar la física porque este problema tiene muchas cuentecillas. Bueno, llegaremos a esta expresión. Ahora, por dejar todo en un miembro, bueno, tendría... Vale, multiplico ambos miembros por 2, quedaría así. Ahora, el 9,8 del segundo miembro me lo traigo dividiendo aquí al primer miembro. Y esto desaparecería. Y el v0 cuadrado me lo traería aquí. Así que, bueno, esto lo despejo. xa sería esto. Y quedaría finalmente que el alcance, bueno, voy a despejar. Aquí tenemos cómo depende el alcance en un tiro oblicuo, cómo depende de la velocidad inicial y del ángulo de tiro. Si nosotros
consideramos un V0 fijo y nos preguntamos para qué valores de alfa me obtendré el mismo X, el mismo alcance, pues bueno, por propiedades de trigonometría sabemos que para ángulos complementarios, es decir, si para un cierto alfa, para 30 grados hemos tenido, no recuerdo qué valor de alcance tuvimos, para el complementario, que es lo que le falta para llegar a 90 grados, obtendríamos lo mismo. Eso lo podéis demostrar fácilmente. Bueno, esas cuentecillas las podéis hacer vosotros. En fin, que para un ángulo y su complementario, el alcance en un movimiento, en un tiro oblicuo, para un ángulo y su complementario, vale lo mismo. Bueno, siento que sea tan largo y tan complicadillo el problema, pero bueno, es cuestión de tener paciencia con todas las cuentecillas.